Buenas tardes, soy Jair Torres Baizabal, egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Actualmente estudio la maestría en música de la Universidad Veracruzana y también soy actor, también dirijo teatro, también hago cine. Y mis primeras experiencias como actor se remontan a el año 2006-2007, que conocí al maestro Abraham Seransky, que radica aquí en Jalapa, Veracruz. En 2004 presenté examen para la Facultad de Teatro. Estuve también de la Universidad Veracruzana, estuve una semana y me salí porque yo sentí que no ofrecían lo que yo estaba buscando. En 2006 volví a entrar y estuve un semestre completo, pero la experiencia fue más o menos la misma. No sentí que era lo que yo entendía como actuación, no era lo que yo entendía como teatro. Entonces, en ese mismo año 2006 conozco al maestro Abraham Seransky, quien yo siempre voy a considerar mi mentor en cuanto a lo que tiene que ver con mi carrera de actor, en cuanto a mucho de lo que tiene que ver con mi carrera como director. Es una persona que me mostró lo que es el teatro para mí específicamente. Es decir, yo tenía una idea muy vaga y con él entendí no solo intelectualmente, sino a otros niveles lo que yo quería creer que era el teatro. Fue una experiencia realmente significativa. Tuvo niveles, ¿cómo decirlo? Profundos a nivel espiritual, y creo que eso es lo que a mí me motiva de hacer teatro. Estas conexiones que van más allá de entender un texto o de relacionarse físicamente uno y otro en el escenario, sino llegar a niveles de existencia esencial. Y con el maestro Abraham Seransky lo encontré. Estuve trabajando con él en talleres por 2 años más o menos, y en 2008 él me hace parte de su compañía con una obra extraordinaria que se llamó Doble Suicidio, que era una adaptación de una obra japonesa. Y esa obra a mí me cautivó cuando yo la vi como público. Me cautivó, yo dije, es que esto es lo que yo creo que debe ser, lo que yo quiero, lo que yo necesito como actor. Y sucedió que uno de los actores de la obra tuvo que salir, entonces hizo un casting y yo, con lo muy poco que sabía de actuación, me aventé, y afortunadamente pues él vio mi gran interés por pertenecer a esa obra, a ese universo, y muy generosamente me aceptó en la obra. Y fue una de las experiencias más significativas nuevamente que tuve como actor. Y a partir de entonces empecé a trabajar en sus montajes. Trabajé obviamente en el Nacimiento Viviente, que era una tradición ya de varios años que se instauró en Jalapa, en la cultura de Jalapa. Trabajé en una obra de Carlos Fuentes, El Tuerto es Rey. Trabajé en una obra original que él quiso hacer en género de musical, que fue La Aparición. Yo hice el personaje de Juan Diego. Aprovechamos que yo tenía las herramientas técnicas para hacer pues una interpretación cantada, ¿no? Porque mi licenciatura es música y mi especialidad es canto. Entonces aprovechamos que se podían hacer esas combinaciones escénicas. Finalmente con él hicimos una adaptación de la obra de Salomé de Oscar Wilde,
a un ambiente oriental, japonés también, muy bonita, que se llamó Poder y Pasión. Yo hice el personaje de Toshiro Matsu, que era la adaptación de Juan Bautista, y esa fue, digamos, la última participación que tuve en su compañía. Yo me entero de que en 2010 sale la convocatoria para ingresar a la compañía de la Universidad Veracruzana, la Orteuf, y hago mi audición y afortunadamente me aceptan. Fue específicamente Boris Schumann quien dio el fallo de que yo era el nuevo integrante, y una compañera también que ayudó a decidir que yo fuera el nuevo integrante es Luisa Garza, que fue una excelente compañera para mí. Y bueno, empezó mi camino por la Orteup en 2011 específicamente. La convocatoria sale en 2010 y en 2011 entro en febrero, y empezamos a trabajar de inmediato con un montaje que se llama Vintú, dirigida por también el maestro Boris Schumann, que es una tragedia rap, donde también había que cantar, había que bailar, todo eso. Fue maravilloso porque mi personaje era de alguna manera el coprotagonista o el antagonista de la heroína, que era Bintu precisamente, y este personaje era un adolescente junkie, completamente atado a las drogas, pero se enamora de ella, ¿no? Y los dos cometen acciones que llevan a una tragedia, que es la muerte de esta heroína. Y también estuve trabajando con la maestra Clarisa Maleiros, que fue una directora invitada, y la maestra Conchi León, para realizar el montaje de En medio del mar salado. Hicimos el remontaje de la obra de Alejandro Ricaño, Idiotas contemplando la nieve, y finalmente hicimos el montaje de El origen de las especies de Legón, y ese fue el último montaje oficial en el que participé como integrante de la Orteu. Afortunadamente, durante este periodo, que fueron 2 años y medio, el contrato es de 2 años, pero el mío se extendió, afortunadamente, porque hubo una conexión con una compañía europea, griega. Era un convenio entre griegos y lituanos, que sacaron una beca para participar en una elaboración de un nuevo producto escénico, con la condición de que se invitara a un país latinoamericano. Entonces vinieron a Jalapa, vinieron a buscar 2 actores específicamente mexicanos para llevárselos a Grecia y a Lituania y hacer un montaje desde cero con la temática del fin del mundo. Esto fue en 2012, obviamente, que era el tema que estaba de moda, el fin del mundo. Y afortunadamente, pues me eligen a mí y a una compañera, que es Tete Espinosa, y a los dos nos dan la oportunidad de viajar a Grecia. Estamos ahí 1 mes y medio haciendo pues una serie de experimentaciones escénicas en otro idioma, y conocemos el griego y conocemos el lituano y hablamos el inglés y nos medio entendemos y medio no nos entendemos, y termina siendo una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en mi vida profesional. Eso fue en 2012. En mayo de 2012, de mayo a junio, y en septiembre volvemos a viajar a Europa, esta vez a Lituania. Hacemos un montaje completamente distinto, también basado en el fin del mundo, y en 2013 se concreta un montaje final que se presenta aquí en México, en la ciudad de Jalapa, en la Casa del Agua específicamente.
Y bueno, es el fin de esa travesía y es el por qué se tuvo que ampliar el contrato de 2 años a 2 años y medio. Insisto, fue una de las experiencias más cargadas de emoción, cargadas de aventura, cargadas de muchos deseos de transformar la escena de alguna manera, la escena pues en México y en Jalapa. Posteriormente, cuando se acaba mi contrato, pues viajo a la Ciudad de México, donde vuelvo a trabajar con el maestro Boris Sherman en su compañía Los Endebles, en un montaje nada más, que fue la década navideña de sus cuentos antinavideños. Cumplieron 10 años en ese momento, que fue 2013. Y en 2014 entró a la compañía de la maestra Clarisa Maleiros, que ya me conocía por haber trabajado con ella en la Orteu. Esta compañía es de la maestra Clarisa Maleiros y de la maestra Juliana Fessler, llamada La Máquina de Teatro. Con ellas hacemos el montaje del Inspector, basada en un inspector llama de J.B. Priestley. Y también fueron 2 años seguidos de estar llevando esa obra a todos los escenarios de la Ciudad de México. Fue una experiencia muy bonita, fue un teatro distinto que yo no había hecho. Aprendí técnicas distintas de actuación, de dirección con ellas y fueron realmente experiencias muy buenas. Ahora, esa es mi experiencia como actor. Como director, mi experiencia como director se remonta más o menos a los años de 2013, 2012, 2013, que llevo a cabo, de hecho, durante mi viaje a Europa, mi primera obra de teatro tal cual, ¿no? Como dramaturgia, y junto a algunos amigos, actores, que yo conozco y en los que confío para llevarla a cabo. Esta obra se llamó Huesos y Corazones Rotos. Se presentó en 3 temporadas, entre 2012 y 2013. Fueron 3 temporadas aquí en la ciudad de Jalapa y tuvo muy buen recibimiento. Yo tenía muchas ganas, como repito ya, de transformar un poco la escena. La obra se llamaba Huesos y Corazones Rotos y como subtítulo o como aclaración decía una comedia romántica de terror. Tenía esas ganas de ser irreverente, de burlarme un poco de las convenciones que yo había visto en Jalapa, sobre todo. Y tuve la oportunidad de utilizar las herramientas que aprendí en Grecia y Lituania, específicamente en este montaje. Entonces fueron 3 temporadas muy buenas, todos estuvimos muy contentos con el resultado. Después me voy a México y allá también realicé la dirección de una obra mía que se llamó Lloverá a las 2 de la mañana. Fue un proceso también un poco largo. Y la obra originalmente era para 3 actores, pero se redujo a hacerlo para 2. Yo actué también, fue la primera vez que actué y dirigí. Fue el estreno y única temporada en La Capilla, el teatro que dirige el maestro Boris Sherman, y el recibimiento también fue muy bueno. Fue una obra que me dejó muchas satisfacciones. Y bueno, finalmente estamos ahora realizando, desde el año pasado estamos en proceso de realizar esta obra que vamos a presentar aquí en el Teatro del Estado, que se llama El Sueño de las Garzas. Esta obra surge de una obra que yo escribí hace 3 años más o menos, que tenía como título A un lado del espejo, donde se habla de un crimen en el que está involucrado un sujeto de la policía y la esposa o la novia de la víctima, ¿no? Esta obra original, que se llamaba A un lado del espejo,
Era para 4 personajes, 2 de los cuales eran el mismo en diferentes tiempos. Entonces esa división temporal en escena a mí me costó mucho trabajo llevarla a cabo. Así que yo les tuve que decir a mis actores, saben que esto no está yendo a ningún lado y tenemos que cambiar, tenemos que volver a hacer probablemente toda la obra para que nos quede lo que debe quedar, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos. Pero 2 de ellos pues se hartaron y no quisieron continuar, así que volví a llamar a algunos actores y finalmente terminó la obra de A un lado del espejo, siendo esta nueva obra El sueño de las garzas. Los actores son Irán Torres, Francisco Jacome y Rocco Sanz originalmente. Ellos entraron con la idea todavía de que se iba a hacer la primera obra, la de A un lado del espejo, y pues con ellos que sí aceptaron el cambio de una obra a otra, o sea, de un proceso, de un experimento a otro, se quedaron y fueron los que finalmente llevaron a cabo la concreción de estos personajes que narran la historia de 3 sujetos, de 3 oficiales de policía que están encerrados en una estación de policía, intentando resolver el crimen de esta figura de autoridad llamada Álvaro García. Era el comisario en jefe, el rango más alto, y un día antes de que empiece la obra, este comisario es asesinado y estos 3 oficiales están intentando resolver el misterio de su muerte. De eso se trata toda la obra. En realidad es una obra que intenta ser un poco agobiante, que intenta ser un poco claustrofóbica, en el sentido de que de alguna manera en algún momento se dan cuenta de que están encerrados, de que no están ahí totalmente por voluntad propia, sino que están siendo obligados a permanecer dentro de esa estación de policía, resolviendo aparentemente el crimen del comisario en jefe Álvaro García. Entonces, a partir de este encierro se dan muchas situaciones en las que pues los límites de convivencia y los límites de la propia identidad pues se van borrando y van dando pie a circunstancias bastante complejas, violentas, y que terminan finalmente con la aclaración del crimen. Y bueno, es importante que la vean, que tengan la experiencia de acercarse a la obra. Insisto, es una búsqueda, sigue siendo una búsqueda de mi parte. Cada vez que emprendo algún proyecto artístico, sigo buscando, no me ato a procedimientos anteriores, no tengo una rutina, no tengo una fórmula para hacer teatro, tampoco tengo una fórmula para escribir, tampoco tengo una fórmula para hacer cine. Siempre busco lo que tiene que ser, desde mi punto de vista, lo que tiene que concretarse como obra. Entonces eso es lo que tenemos, a lo que los estoy invitando particularmente, a que se acerquen a este experimento que estamos haciendo escénico. Desafortunadamente uno de los actores no está con nosotros ya porque por problemas personales. Él está bien, pero tuvo que dejar el montaje. Entonces anuncio que yo voy a entrar en su lugar. Entonces yo también estaré en escena como actor en esta función que tendremos en febrero. Y bueno, finalmente no me queda más que agradecer el espacio que me han ofrecido, el espacio que nos han ofrecido para realizar esta obra y para presentarme y permitir que la gente de Jalapa me conozca mejor y nos conozca mejor a los que estamos haciendo este proyecto. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al IBEC, muchas gracias al Teatro del Estado.
y espero verlos por allá, con muchas ganas de ver teatro. Gracias.